Hola. En el video anterior donde hablábamos de los tradis, el señor Agustín Secón hizo un comentario interesante y creo que vale la pena intentar ampliarlo y en lo posible responderlo aquí. Um, el asunto es que voy a relacionar un par de cosas que a lo mejor no le suenan muy comunes. Por un lado, la astronomía, el conjunto de los SETI y la Iglesia Católica hoy en día. Lo que nos planteó esta persona, Agustín Gecón, fue, dice, no es así como lo piensa la mayoría de los tradicionalistas, como mal los nombran ustedes. Solo son personas que al ver el horror del modernismo se tratan de apegar a la tradición con los conocimientos que tienen a la mano, unos más y otros menos. Y no se puede juzgar por parejo, exigirles perfección, pues es un poco hipócrita de parte de ustedes. Ahora, para tratar de responder esto, vamos a irnos un poquito a la radioastronomía. Empezamos por recordar la longitud de la Vía Láctea. Dicen que tiene 100.000 años luz y que tiene la sola Vía Láctea, una sola galaxia, de 100.000 a 400.000 millones de estrellas. Ahora bien, antes se creía que había miles de galaxias, ahora con el Hubble y el campo profundo y bla bla bla, resulta ser que hay millones de galaxias. ¿Esto a qué viene? Bueno, con tanta estrella, algunos radioastrónomos dijeron que tendría que haber muchos planetas que pudieran soportar vida en el universo. O sea, son millones de estrellas, pues tiene que haber billones de estrellas, tiene que haber algunos millones de estrellas que puedan soportar vida y por lo tanto algún porcentaje de ellos deberían de tener vida. Entonces, ¿por qué no los hemos escuchado? ¿O cuándo podríamos escuchar o conocer a alguien algunos más en el universo? Hubo un científico, un radioastrónomo, que junto con Carl Sagan se dieron a la tarea de armar todo el asunto de SETI. Este radioastrónomo, el señor Drake, llegó al punto de armar una ecuación donde intentan estimar cuántas civilizaciones teóricamente podrían existir en la Vía Láctea, que es donde ellos empezaron, antes de extenderse a todo el universo. Y esta es la ecuación de Drake, donde estiman el número de estrellas que existen, de esas cuántas estrellas pueden tener planetas habitables, de esos cuántos planetas habitables en teoría tuvieron vida y de esos cuáles desarrollaron civilizaciones inteligentes y de esas cuántos llegaron a un estadio tecnológico que se pudieran comunicar con otras civilizaciones y cuánto dura una civilización. Entonces estimaron una serie de datos y en su estimación inicial decían que por lo menos en la Vía Láctea inicialmente tendría que haber 10 posibles civilizaciones detectables, partiendo de que solo el 1% de esos planetas desarrollaban vida y de ese 1% de vida inteligente solo el 1% se pudieran comunicar. Entonces, uno de los resultados es que de los 10.000 millones de estrellas que habría en la galaxia, probablemente habría 10 civilizaciones detectables dentro de nuestro tramo tecnológico de vida. Luego se hicieron otro montón de estimaciones. El caso es que ahorita la ecuación de Drake ya la extendieron a nivel galáctico, hipergaláctico y universal, y tendría que haber algunos millones de civilizaciones por ahí, que luego la pregunta es, oye, si hay tantas civilizaciones en la galaxia o tantos planetas que puedan tener vida y de esos tantos desarrollan tecnológicas, desarrollan civilizaciones tecnológicas, ¿por qué no los hemos escuchado? Porque hasta ahorita no hemos escuchado de todos esos millones ni una sola comunicación inteligente, lo que llaman la paradoja de Drake, que ya tendrían que estar por ahí algunos de ellos comunicándose con nosotros, sin meternos en los asuntos de los ovnis. Ahora, ¿esto a qué viene al cuento? Bueno,
Aquí estábamos hablando de los millones de estrellas que existen en la galaxia, en todas las galaxias, y de esos de los millones que podrían sostener planetas con vida, y de esos los millones que hubieran generado vida, y de esos los millones que hubieran generado civilizaciones inteligentes y comunicables. Veamos cuál es el papel de la Iglesia Católica hoy en el mundo. De acuerdo a los datos aproximados, en el mundo existen 2.600 millones de cristianos. El 32.3% de la población mundial se dice que creen en Cristo. Y luego tenemos a los ateos, y tenemos a los de religiones no cristianas, y tenemos a los islámicos y a todos los demás. Entonces, de esos 2.600 millones de cristianos, resulta ser que hay 1.406 millones de católicos. El 17.4% de la población mundial teóricamente son católicos. Ahora, aquí ya no existen cifras más que muy aproximadas. De esos millones de católicos nominales, se estima que entre un 18 y un 26, en Latinoamérica podemos llegar hasta un 30 y algo %, asisten regularmente a misa. Ojo, asistir regularmente a misa no quiere decir que vayan todos los domingos. Quiere decir que por lo menos cada 2 meses van, y en las fechas especiales, Pascua, Navidad y cosas de esas. Ahora, de esos 24%, pongamos en números redondos, de esos el 20%. De los 1.406 millones de católicos, existen solo para Estados Unidos unas 150,000 personas. Es entre el 1 y el 1.5 de los que practican la religión católica, que asisten a la misa tradicional, o sea que son tradis. Solo en Estados Unidos son unos 150,000. Y vamos a tratar de tener una idea de cuántos habría en el resto del mundo. De la fraternidad San Pío X, es decir, de los lefebristas, ellos dicen que tienen unos 760,000 centros de misa, tienen alrededor de 700 sacerdotes en 36 países, y ellos estiman que hay entre 100 y 150,000 fieles activos de ellos en todo el mundo. Y de la fraternidad San Pedro, de los adheridos a Roma, ellos dicen que tienen más o menos la mitad, unos 350 sacerdotes, y que celebran misas en 147 diócesis, entre 50 y 100,000 fieles. Entonces, tradis, hay en el mundo unos 200,000 fieles, por poner un número. Vamos a ver lo que decía esta persona. Él decía que los tradicionalistas, que estamos hablando de unos 150,000, 200,000, son personas que ven el horror del modernismo, y por eso se refugiaron en la misa en latín, que no es la tridentina, ya dijimos, y que ellos están haciendo lo mejor posible ahí. Ok, vamos a ver ese número. Resulta ser que los de la fraternidad San Pío, de los lefebristas, les quedan ahorita solo 2 obispos, porque Williamson se salió y el otro se murió hace poco. Entonces a ellos les quedan 2 obispos para 676 sacerdotes. Y de los fieles de la fraternidad de San Pedro, de los agregados a Roma, que yo sepa, no hay obispos tradis. Ellos no tienen obispos tradis, sino que solo tienen sacerdotes tradis. Ahora bien, se estima que en el mundo hay entre 100 y 200 sacerdotes sedevacantistas, aunque aquí todavía vemos algunas divisiones. Y se estima que para esos 100 o 200 sacerdotes hay entre 10 y 20 obispos sedevacantistas en todo el mundo. Veamos la disparidad de cifras.
el punto es que esta persona está diciendo que ellos están haciendo lo mejor posible. Bueno, ahora, si nos vamos a las redes sociales para tener una idea de cómo piensa el tradi promedio, si nos vamos por ejemplo a un sitio en español, el de Foros de la Virgen María, échenle un vistazo a sus comentarios. La mayoría de los que comentan ahí, o que comentan con César para Jesucristo, o de los que comentan en Rorate Caeli, o de los que comentan en cualquiera de los otros sitios semitradis, van a ver que en realidad no saben mucho de teología. O sea, uno les dice, oye, ¿ya leíste algunos documentos importantes del magisterio, como la Pastor Eternus? Y resulta ser que de los tradis casi nadie se ha metido a estudiar el magisterio de la Iglesia preconciliar. Y por lo tanto, esto se ve reflejado en los comentarios, la verdad es que francamente sosos o insulsos, en sentido dogmático, que hacen muchos de ellos. Muchos salen con viva Cristo Rey, sí, todos nosotros con Cristo adelante, la iglesia triunfará, la iglesia está en su proceso de pasión ahorita, pero esos comentarios no van a nada, no reflejan las razones de su fe. Y estamos hablando de esos 150,000 tradis. Ahora bien, ¿Dios puede sacar bienes de males? Sí, Dios puede sacar bienes de males. Hasta ahí estamos de acuerdo. El asunto es que para que Dios pueda hacer eso, requiere de la voluntad y la cooperación del hombre. Si el hombre no coopera, los males se quedan. Y también nos dijo Jesucristo nuestro Señor que la verdad os hará libres. Libres del error. Entonces, esos 150,000 o 200,000 tradis, ¿qué tanto han hecho por llegar a conocer la verdad? ¿Cuáles factores tienen en contra estos tradis? Bueno, por un lado tienen ignorancia o desconocimiento. Nada más que recordemos que la ignorancia o desconocimiento se divide en dos: en culpable y no culpable. Y el asunto es que muchos de ellos están en su zona de confort. A lo que voy es que yo he conocido algunos que asisten con los fraters, y cuando uno les proponía, oye, asuntos como, oye, Bergoglio es un verdadero hereje, y eso no puede ser, eso está contra el dogma. Y de inmediato su respuesta es, por lo menos de los que yo conocía, espérate, no nos metamos en asuntos tan profundos. Yo aquí estoy a gusto. Aquí en la fraternidad. ¿Por qué? Porque están acomodados socialmente. Tienen lo mejor de ambos mundos. Por un lado, ellos creen que quedan bien con Dios porque yo asisto a la misa en latín. Y por otro lado, ellos creen que quedan bien con el mundo porque yo no soy un cismático, yo no niego al Papa. Entonces, los lefes y los tradis en general tienen lo mejor de ambos mundos. Están jugando a quedar bien con dos amos. Quedan bien con Dios porque van a su misa en latín, y quedan bien con el mundo porque no son unos cismáticos despreciables como los malditos sedes que somos nosotros. Ahora, ¿por qué son así? Bueno, la verdad es que desde el Concilio Vaticano, el mundo está en decadencia desde la Revolución Industrial y desde antes, pero bueno, pongamos poner una fecha desde la Segunda Guerra Mundial, que es más o menos coincidente cuando su santidad Pío XII nos dejó en este mundo. Y el mundo del que se apoderaron los que están en el poder han fabricado a toda la sociedad de tal modo que sea materialista, el consumismo, y una pésima educación consumista y sin trascendencia. Y además hemos visto cómo los planes educativos cada año van de mal en peor, más la televisión, más internet, más todo lo demás que quieran. La gente no sabe razonar coherentemente. A lo que quiero decir con coherentemente, quiero decir llegar a las últimas consecuencias de truene lo que truene. Y por lo tanto fueron educados sin ideales y sin una moral trascendente, o sea, sin temor de Dios.
Y las nuevas generaciones, pues sabemos que están dedicadas a la satisfacción instantánea. Aquí se suman además una serie de factores psicológicos, como que muchos de ellos no tuvieron una educación formal, sobre todo cosas importantes como lógica, teología, filosofía, etcétera, y tampoco tuvieron una educación familiar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, la mayoría de los tradis, han sido hasta cierto punto autodidactas, en el sentido de que descubren lo bello de la tradición por sí mismo, no porque les venga de una educación familiar, y obviamente no tienen modelos que los lleven a razonar de una lógica coherente. Entonces, estos son los factores que tienen a su favor, es decir, como parte de su excusa, porque son así estos tradis que él dice que están haciendo lo mejor posible. Pero estos no son los únicos factores que están jugando. Existen los factores culpables, por llamarlo de algún modo, donde la iglesia nos dice una serie de puntos. El que inocentemente peca, inocentemente se condena. Es decir, hasta dónde estos tradis le han rascado a querer saber las últimas verdades dogmáticas, no de sentido común, para saber si sus criterios son válidos ante el dogma y la lógica. Y recordemos que los herejes materiales, como él está diciendo que son, hoy están haciendo lo mejor posible. A lo mejor sí son herejes, pero no más lo son materialmente. No, el asunto es que también los herejes materiales finalmente son herejes. O sea, materiales o no, finalmente son herejes. ¿Por qué? Porque el que inocentemente peca, inocentemente se condena. ¿Cómo sé esto con tanta certidumbre? Bueno, recordemos lo que nos dice el último evangelio, que Cristo es la luz que ilumina a todo hombre. Es decir, también esos 150,000 tradis los ilumina Dios para que lleguen a la verdad, que los haría libre. ¿La verdad de qué? De que no hay papa en la iglesia, y que de que esa cosa que está en Roma no es la iglesia de Jesucristo. Entonces ellos son esclavos de las conveniencias y de su no querer salir a conocer más, porque ya están acomodados socialmente, disfrutando a lo mejor de ambos mundos. ¿Cómo sé esto? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Y si Dios quiere que todos los hombres se salven, y solo se salvan en la iglesia católica, no en la iglesia modernista y sus brazos tradis, porque fuera de la iglesia no hay salvación. O sea, en el modernismo, aún en los brazos tradis, no hay salvación. Ojo, nota, puede ser que alguno se salve a pesar de haber estado en la iglesia conciliar o en sus ramas derivativas, pero va a ser a pesar de, no gracias a. O sea, no se van a salvar gracias a la iglesia conciliar. Si es que se salvan, sería a pesar de haber estado en la iglesia conciliar. Ahora, yéndonos todavía más a lo fundamental, la ley natural, que está inscrita en todo corazón de todo hombre, nos dice que amarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y Dios quiere que sea servido como Él dice, no como yo quiero elegir servirlo. Y para Dios todavía están vigentes la misa tridentina, no la de Roncalli, y está vigente la iglesia sin papa, no los brazos tradicionalistas de la iglesia conciliar. Señores, no pueden servir a dos amos. ¿Y cómo tengo la certeza de esto? Bueno, porque si ahorita estamos tan mal, dogmáticamente hablando, quiere decir que donde abunda el pecado de la herejía, tiene que estar sobreabundando la gracia para que salgamos de la herejía, pero no queremos. Entonces, de tus 150, en conclusión, señor Agus, de tus 150,000 tradicionalistas, yo digo, porque somos muy pocos los que estamos en el sedevacantismo, que estos no le han rascado lo suficiente al llegar a la verdad. Es decir, se acomodaron en su zona de confort y de ahí no quieren salir.
Y eso es ignorancia culpable para muchos de ellos. Ahora, continuando con la nota cultural, donde hablábamos la semana pasada de la palabra ecumenismo, de lo ecumene, vamos a algo interesante. Hay un sitio en internet que se llama oecumene.org, organización, y resulta ser que es el sitio de el Concilio Mundial de las Iglesias. Entonces, ecumenismo hoy en día significa el Concilio Mundial de las Iglesias, donde la disque Iglesia Católica forma parte, tiene voz y voto. Antes era un observador, creo que ya subieron algo más de su representación. Es parte de los miembros del Congreso Mundial de las Iglesias. Entonces, en esto ha derivado el ecumenismo. Y este sitio es interesante porque cada vez que el ecumenismo da un paso adelante, aquí van a encontrar la documentación que lo ampara. Por ejemplo, los viajecitos que hizo San Montini, alias Paulito VI, aquí los van a encontrar, porque esos alentaron el ecumenismo. Entonces, espero que haya quedado claro mi punto, que de esos 150,000 o 200,000 tradis que existen en el mundo, no quieren salir de su zona de confort. Y a mí no me van a decir nada, pero tarde o temprano se van a topar con un Dios por allá, y estoy seguro que a muchos de ellos, si no a todos, en algún momento dado de su vida, Dios les mostró el camino para salir del error conciliar y prefirieron quedarse.